Bien, ahora estamos en vivo. Buenos días, feliz año. Y después de un buen rato, ¿qué fueron? ¿3 Un meses? breve receso. Y pues yo creo que ya se fue con Navidad y Año Nuevo como 4. 4 meses. Hey. Después de 4 meses de no transmitir clases escuela dominical, bueno, ya estamos nuevamente en línea, reanudando tiempo de escuela dominical. Continuamos con el Evangelio de Juan. Y bueno, no tenemos muchos participantes hoy, como que el año no ha empezado para algunos. Todavía se están reponiendo de fin de año. Todavía están en el recalentado, todavía El están partiendo pavito. la rosca. El caso es que, bueno, La pero ya rosca. estamos aquí. Vamos a empezar con este Evangelio. Me dan ganas de no profundizar mucho porque ya decidí que después de Hechos voy a empezar a predicar sobre Juan, entonces quisiera no profundizar. Pero no, vamos a ver cómo se va dando. Vamos a ver cómo se va dando. El Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, vamos a estar revisándolo. Y hoy vamos a ver entonces la introducción. Vamos a ver, tengo aquí una pantalla más pequeña, ya no la que tenía ya adelante. A ver si, cómo nos funciona este asunto. Hasta ahí se ve bien. Hasta ahí. Déjame ver. Muy bien. ¿Y ahí cómo se escucha? ¿Retrasado o bien? Bien. Bueno, entonces sí, yo creo que la distancia nos afectaba, pero vamos a ver cómo nos va. Muy bien, Juan, vamos a empezar con la introducción esta mañana. Y bueno, no son cosas muy complicadas. Hablando del autor, el texto, el Evangelio de Juan, empieza de una manera muy directa con su mensaje en el capítulo 1, pero hasta el final ya nos empieza a revelar los detalles de su autor y los detalles de su propósito. Dice las Escrituras, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. No nos dice nombre, ¿sí? No nos dice nombre, pero de hecho el texto donde se dice que había uno de los discípulos recostado sobre Jesús, no nos dice tampoco el nombre. Ah, caray. Pero lo que sí nos dice el Evangelio es que este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. O sea, aquí está ya el autor hablando, ¿sí? ¿Quién lo Está escribió? hablando de sí mismo en tercera persona. Se llamaba Jesús, ¿sí? Ese es el que da testimonio de estas cosas, pero no termina con eso. Y escribió estas cosas, ¿sí? Entonces, aquí se habla que da testimonio y que escribió estas cosas. Y finaliza, y sabemos que su testimonio es verdadero. Aquí lo interesante es que está hablando de dos escritores. Uno, el discípulo a quien amaba Jesús, y dos, el que ha añadido y sabemos que su testimonio es verdadero, ¿sí? Esto ha dado origen a la teoría de que pues no es Juan quien lo escribió, sino una comunidad, porque es una primera persona plural, sabemos, o sea, no es nada más una persona el que escribió, el discípulo a quien amaba, sino además nosotros también. Entonces hay quien sostiene, hay quien tiene la teoría de que es una comunidad quien está escribiendo. Sí, el discípulo a quien amaba Jesús, él dio testimonio, él escribió, pero hay una comunidad que tomó ese testimonio y esos escritos y les dio otra forma. Y es interesante que en el texto sí podemos ver, no necesariamente la participación de otros, pero sí podemos ver una reflexión sobre lo que se acaba de decir. Y lo vamos a ver mientras vamos leyendo el texto, cómo se cuenta algo y luego hay una reflexión sobre eso. Simple y sencillamente pensando en la práctica que tiene Nicodemo con Jesús. Está Nicodemo, nos dice las Escrituras que pues llegó Nicodemo a hablar con Jesús y ahí empieza el diálogo, ¿no? De la necesidad del nuevo nacimiento, pero luego empieza a desarrollarse el tema y entonces ya habla acerca de que el Hijo del Hombre, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y empieza ahí una reflexión muy interesante que realmente ya se salió de la plática
No es, vamos, esa parte no es parte de la plática de Jesús con Nicodemo, sino que alguien está comentando. Hacia lo largo del texto podemos ir viendo cómo existe una reflexión sobre un acontecimiento o sobre las palabras de Jesús, que bien pueden ser del discípulo a quien Jesús amaba, a quien amaba Jesús, o puede ser de otra persona. Pero el hecho de que aquí esté inserta esta frase, sabemos que si el testimonio es verdadero, sí nos dice que hay la participación de otras personas, mínimo una persona. Pero muchos piensan que bien pudo ser una comunidad, no solamente el discípulo a quien amaba a Jesús, sino otras personas más, una comunidad que sigue a este discípulo. Bueno, ¿quién es este? Esto lo encontramos en Juan 21, 20 y 24. Entonces, como les decía, es hasta el final, es hasta el final del Evangelio que nos da un esbozo de quién pudiera ser el discípulo a quien amaba Jesús. Ahora, ¿quién es? Nosotros ya por tradición aceptamos que es Juan, así viene identificado en nuestras Biblias, ¿no? Pero ¿dónde lo dice? Pues realmente no lo dice. Son las conclusiones a las que se ha llegado y bueno, la tradición también. Pero bueno, ¿quién es el amado? ¿Quién es el discípulo a quien amaba Jesús? En las Escrituras vamos a encontrar en Juan en particularmente, vamos a encontrar 6 ocasiones que se mencionan, ¿sí? O en Juan en 13, 23, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús, ¿sí? Entonces aquí es donde viene el asunto de la cena, ¿no? Pero no nos da un nombre. En Juan 19, 26 se vuelve a mencionar cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Entonces es al discípulo a quien amaba Jesús, a quien le confía el cuidado de su madre, ¿sí? Juan 22 nos dice que entonces corrió y fue a Simón Pedro y otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Hay una tercera ocasión en la resurrección que se vuelve a mencionar, que junto con Pedro hay otro discípulo a quien se le anunció de la resurrección, o bueno, de que no estaba el cuerpo, ¿no? Aquí vuelve a aparecer. Juan 22. En Juan 21, 7 vuelve a aparecer. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Entonces aquí tenemos una cuarta ocasión en que es mencionado este discípulo. Dije 6, ¿verdad? Parecen ser que nada más eran 5. Muy bien. Volviéndose, en 21:20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado, es el pasaje que escogimos hace ratito, de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? ¡Ah, caramba! ¿Estoy equivocado? 21:20. Perdón, está haciendo historia. Sí, me confundió la pregunta. Si ya pasó la cena, ¿por qué regresar a la cena? Está haciendo referencia, ¿sí? Pedro lo vio al discípulo y nos está diciendo que es el mismo que le hace la pregunta, ¿ya? Entonces, el conce. En el Evangelio de Juan, en 5 ocasiones, un discípulo a quien Jesús amaba, ¿sí? El conce. Tenía conces. Jesús tenía conces, nos guste o no nos guste. Pero si le hubiera preguntado, Jesús hubiera dicho: no, yo a todos los quiero igual. Ninguno. Uy, queja para las mamis. Mana Chañito no está al lado. Dice que no. Entonces aquí están los 12 apóstoles: Andrés, Felipe, Natanael, Pedro, Juan, Santiago, Mateo, Judas, Tomás. Aquí me equivoqué. Lo de Judas Tadeo debería estar arriba. Sí, me equivoqué.
Es Judas Tadeo, Tomás, Santiago, Bartolomé y Judas Iscariote, ¿sí? Déjenme corrijo aquí de una vez esto. De una vez. De una vez, sí, porque Antes así de nos que vamos. pase, sí. Así nos vamos. Antes de que en 2 años, ay, es que esto está mal. Luego lo corrijo. Lo correcto. Fíjate que esta se me está haciendo lenta. Hoy tardó, ya había estado muy bien. Ajá. Desde que le instalé Windows 10, Qué había estado raro. muy bien, pero hoy, ya me había dicho Marta, pero hoy tardó en Arrancar. arrancar. Muy bien, ya se corrigió, ¿verdad? Sí, ya está. Ya quedó. Muy bien, entonces Judas Tadeo, Tomás, Santiago, Bartolomé y Judas Iscariote. De estos, este grupito, Pedro, Juan y Santiago, estos son los 12 apóstoles, ¿sí? Son los 12 apóstoles. Pero de esos 12 hubo 3 y repetidas veces, no solo en el Evangelio de Juan, en los otros evangelios también se menciona que Jesús en ocasiones se apartaba con Pedro, con Juan y con Santiago, o Jacobo. Santiago y Jacobo es el mismo nombre, ¿sí? De hecho, Santiago es San Jacobo. Ok. Y entonces es San Jacobo. Por eso es Santiago, pero es Jacobo, ¿no? Es San Jacobo. ¿Sí? Entonces, ese era el cuadro chico. Así es. Este era el cuadro chico. ¿Sí? Jesús de tiempo en tiempo se apartaba con esos 3. Entonces, un grupo íntimo, tiene los 12 apóstoles, pero tiene un grupo de amigos íntimos que son Pedro, Juan y Santiago. Ahora, de estos 3, ¿quién podría ser? Obviamente, tenemos que pensar que tendría que ser este, pero al mencionarse a Pedro, en los textos que hemos mencionado, junto con el discípulo a quien Jesús amaba, Pedro está descartado, ¿sí? Ahora, aquí vamos a jugar un poquito con las fechas, y son conjeturas, ¿no? Santiago murió, ¿sí? Murió allá por el 42, falleció por el 42. Y este discípulo, por lo que vamos a ver más adelante, me estoy adelantando, este discípulo a quien Jesús amaba es uno que sobrevivió a todos los demás, ¿sí? Cuando se escribió el Evangelio, Pedro ya había muerto, y eso lo vamos a ver más al ratito. Pedro ya había fallecido. Entonces tiene que ser alguien que escribió, por lo que vamos a ver, alguien que escribió después del 60, pero para el 42 Santiago ya había fallecido. Entonces, el único que nos queda de aquí es Juan. Por eliminación. Por eliminación, ¿sí? Por eliminación y dando por hecho que está dentro de este grupo de 3 que repetidas ocasiones y en los 4 evangelios se mencionan juntos, Pedro, Juan y Jacobo o Santiago, ¿sí? Entonces, por eliminación nos quedaría Juan. Y el asunto es ese, ¿no? Entonces, la tradición sostiene que es Juan, el apóstol Juan, o una comunidad relacionada con Juan, ¿ya? Ahora, ¿quién es esa comunidad? El lugar de redacción nos lo puede decir, que aquí no tenemos referencias bíblicas, pero tenemos la tradición. Dice, eso es lo que dice un texto de Irineo de León. Irineo de León es un obispo, su nombre, ¿en dónde fue? Es en León, y él es un obispo que es discípulo de Policarpo, y Policarpo es discípulo directo de Juan, ¿ya? Estamos hablando de una tercera generación, ¿sí? Estamos hablando de una tercera generación. Policarpo es discípulo de Juan y Irineo es discípulo de Policarpo. Es un padre, se conocen como padres apostólicos, ¿sí? Discipunieto. Sus textos, por cierto, lo repite en varias ocasiones, pero este es uno, ¿sí? Por fin Juan, el discípulo del Señor, que se había recostado sobre su pecho, redactó el Evangelio cuando residía en Éfeso. Y aquí tenemos 2 datos, ¿sí?
nuevamente la afirmación tradicional de que fue Juan el discípulo a quien amaba al Señor, el discípulo que se había recostado sobre su pecho y que él entonces es el que redactó el Evangelio y que además residía en Éfeso. Entonces, Éfeso es la comunidad que es de alguna manera pastoreada por Juan, es instruida por Juan y que toma estos textos, es lo que se piensa, ¿no? No hay evidencia escrita de esto, esa es la comunidad. Sería Juan el principal, porque es el que da testimonio, es el que escribe, pero sobre esos escritos la comunidad reflexiona, ¿sí? El Evangelio de Juan es un texto muy reflexivo, ¿sí? Muy reflexivo, muy profundo. Hay quien piensa que era una especie de devocionario y sobre ese devocionario los creyentes estaban escribiendo. Podemos ver esas reflexiones. No sabemos de quién, pero podemos ver esas reflexiones. Pudiéramos pensar que por qué no Juan ya mayor, al releer lo que él mismo había vivido, testificado y escrito, también podía estar reflexionando, ¿no? Entonces, es la teoría de que es la obra de una comunidad. Recordemos que esto no le quita absolutamente ningún peso, ¿sí? ¿Quién es el autor? No le quita absolutamente ningún peso, solamente nos ayuda a comprender algunas cosas. El título, recuerden que no es inspiración, lo que es inspirado es el texto, ¿sí? ¿Y cómo se produjo? Bueno, ya es un asunto de Dios. Tratamos de entender este proceso, pero no, si es Juan, si es Pedro, si es Santiago, si es cualquiera de los otros apóstoles, no le quita peso al libro. Creemos que es Juan, ¿sí? Y tampoco le quita peso que una comunidad participe en su redacción o esté comentando al respecto. De ninguna manera, lo que es inspirado es el texto, y siendo que el Espíritu Santo reside en todo creyente, puede hablar a través de un individuo o puede hablar a través de una comunidad. Eso no nos debe de quitar el sueño, ¿sí? Solo estamos tratando ahí de entender el proceso humano. A final de cuentas, Dios es el autor final de esto, o el primero y el último. Inspira, él dirige. Entonces, su lugar posible de redacción, Éfeso, una comunidad gentil, una comunidad griega, y bueno, eso nos explica por qué en ocasiones nos explica el significado de algunos términos arameos, nos explica también las fiestas. ¿Por qué? Porque está hablando de una comunidad que no forma parte del judaísmo, que no tiene conocimiento del idioma o completo del idioma, ni de las regiones, ni de las costumbres. Entonces, cuando se explica, significa que está hablando de una comunidad que no es la originaria de donde procede toda esta información. Entonces, su lugar de redacción posiblemente Éfeso, y además se reafirma por la tradición que es Juan quien escribe, ¿sí? ¿Y quién lo dice? Un padre apostólico, que significa uno de los sucesores, uno de los discípulos de los apóstoles. Los apóstoles tuvieron discípulos y estos a su vez discípulos, y entonces un discípulo en tercera generación. Está Juan, está Policarpo y está Irineo. Un discípulo. Un discipunieto. En ese sentido, un nieto de Juan, ¿sí? Un nieto de Juan, en ese sentido, un nieto espiritual de Juan. Porque la tradición, la información se va pasando de generación en generación. Bien, ¿preguntas hasta aquí? No, está claro. Muy bien, entonces... No sé si alguien en Facebook. Una duda o pregunta, con confianza. Si no la sabemos, se lo vamos a decir. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Debemos recordarle que está diciendo
está en ese momento el Señor Jesús diciéndole de qué muerte Él va a dejar este mundo. Porque le dice, ¿no? Cuando tú eras niño, ibas para allá, ibas para acá, pero cuando ya estés grande, te van a ceñir y te van a llevar, ¿sí? A donde tú no quieres. Y está hablando acerca de su muerte. Entonces, Jesús le está hablando de la muerte de Pedro, o sea, a Pedro le está hablando de su muerte y Pedro pues dice, oye, ok, a mí me va a pasar eso. ¿Por qué no yo? No sé dónde está, ¿no? Dice, y que de este no está a su lado, ¿no? Es como cuando te mandan a la tienda, ¿no? ¿Y por qué no él? ¿Yo por qué? ¿Y él? ¿Yo por qué? Esa es la idea, ¿no? Entonces, le está hablando Jesús de su muerte y dice, ¿y este qué onda? O sea, por cierto, Juan y Pedro andan mucho juntos, o sea, los podemos ver juntos, ya que Jesús asciende a los cielos, en el libro de los Hechos se les ve juntos, van juntos al templo a orar, o sea, como que sí existe una relación ahí entre ellos, ¿no? Donde que se acompañan mutuamente. Después ya cada quien sigue su camino, pero sí es curioso que sí andan juntos, como que sí eran cuates. Entonces, ok, eso me toca a mí. Y a él, Jesús le tiene que decir, mira, no te importa lo que le va a pasar a él. Tú sígueme. ¿Sí? Tú sígueme. Si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. A ver. En orden, pongamos las cosas en orden. Estoy hablando a ti. Lo que le toca a él, a ti ni te va, ni te viene. Tú sígueme. ¿Sí? Y viene la aclaración. ¿Sí? Otra vez aquí donde vemos la participación de una comunidad o de otra persona. ¿Sí? Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Entonces la gente llegó a pensar que Juan no iba a morir, sino que iba a ser testigo de la segunda venida del Señor. Así Pero Jesús no le dijo que no moriría. ¿Ya? Y aquí podemos ver otra interpolación, así se llama cuando existe ahí una inclusión de un texto fuera del tiempo, ¿sí? Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. A lo que yo vengo, que esta es una interpolación, que esto es posterior a la muerte de Juan. Esta pudiera ser una afirmación después de que Juan muere, porque la comunidad en general entendió que Juan no moriría. Esta era la creencia de los hermanos. ¿Qué pasa cuando Juan muere? Pues tenemos que corregir y decir, estaban equivocados los hermanos. Nunca dijo que no moriría. Dijo que a ti. O sea, no es algo que te voy a decir. Si yo quiero o no, es asunto mío. Entonces, esta pudiera ser una interpolación posterior a la muerte de Juan. Entonces, ya esto nos da dos fechas. Después del 60, recordemos que Pedro muere alrededor del 60-64, y antes del 95. Y nos referimos antes del 95 porque por esas fechas estaría Juan en la isla de Patmos escribiendo el Apocalipsis, y para esas fechas ya escribió el Evangelio de Juan. Si existe una posterior edición por esa comunidad, bueno, ya ese es otro asunto. Evidentemente lo que Juan escribe es entre esas fechas, entre el 60 y el 95. Entonces se acepta en términos generales que alrededor del 90 debió de escribirse este evangelio, alrededor de los 90, ¿sí? Hay quienes piensan que tuvo una escritura temprana, incluso antes de la destrucción de Jerusalén, porque no se menciona la destrucción de Jerusalén. Entonces, como no se menciona, hay quien llega a pensar que no es, que no se escribió antes de esa fecha. Pero sería relativo, y sería relativo porque a lo mejor ahí en el capítulo 2, donde Jesús echa fuera a los mercaderes, de hecho le preguntan, ¿qué señal nos das? Y él les da una señal.
destruid este templo y en 3 días lo Lo reconstruiré. construir. Entonces, claro, Jesús está hablando de su muerte y resurrección, pero el hecho de que se menciona destruir el templo, a mí me pudiera dar un indicio, esto va a ocurrir. Claro, o sea, a lo que voy es que no significa que no necesariamente no se menciona, porque esa pudiera ser una referencia. Este templo va a destruirse y no se va a levantar. Este templo va a destruirse y en 3 días lo voy a levantar. Entonces, para mí sería una referencia directa a eso. Y este templo se va a destruir y ya no se va a levantar más. Pero este templo que es mi cuerpo, que es el verdadero templo de Dios, en 3 días lo levanto. Entonces, para mí es lo contrario. Se menciona, pero no de esa manera directa y no de esa manera chocante, porque sí puede ser una manera chocante y hasta sarcástica mencionar la destrucción del templo. Pero no lo hace de una manera más positiva y lo engloba dentro de la resurrección de Jesús, que es lo importante para el evangelio, es particularmente en este evangelio. ¿La destrucción del templo es en el año 70? En el año 70. Uh-huh. Sí, sí, por Tito. Sí. Sí, ya estoy dándole vueltas. ¿Sí? Sí, entonces, ahí está, ¿no? Entonces, probablemente esas sean la fecha, más o menos en los 90. Otra vez, no nos afecta si es antes, si es después. Hay incluso otra posición de que fue escrito en el idioma arameo, pero no existe ninguna evidencia. Y recordemos que hay un romanticismo, hay un sentir romántico hacia lo judío, hacia lo hebreo. Entonces, como que se quiere rescatar ese sentido. Se habla de que Mateo fue escrito en arameo y así también los otros evangelios, Marcos. ¿Por qué? Porque existe un sentido romántico hacia lo judío, hacia lo hebreo, hacia lo arameo, hacia lo que es original. Pero lo cierto es que no existen evidencias de eso. Entonces, mientras no existan esas evidencias, pues ahí está. Por el otro lado, hay traducciones ahí, ¿no? Entonces, expresiones hebreas o arameas que luego tienen que ser traducidas, igual explicadas. no tendría sentido si fue escrito en esos idiomas, ¿no? Igual no existe, igual no nos afecta en nada en el sentido del texto. Son solo, otra vez, información que pues por ahí está y únicamente es importante o es valioso conocerlo, ¿no? Entonces, la fecha, ahí por los 90. Ahí por los 90. ¿Por qué? Porque Pedro ya había fallecido y 2, porque aún no fallece Juan. Sí. Y él finalmente, quien el mismo texto dice, él escribió. Si existen interpolaciones o comentarios en torno a ese escrito, bueno, es difícil que nosotros distingamos qué es un comentario. Bueno, en este caso sí es fácil, pero en el otro texto es muy complicado saber si fue antes o después, si fue lo que Juan escribió o si lo que alguien más agregó, lo que esa comunidad agregó. Y otra vez, vuelvo a mencionar, cuando estamos hablando que una comunidad agregó, no estamos ahí diciendo que el texto fue modificado, ¿sí? Estamos hablando de que fue enriquecido y que a la luz de la inspiración, también eso es inspiración. Alguien más agregó. ¿Y cómo lo sabemos? Porque no está añadiendo al texto, al sentido, nos está aclarando algunas cosas, como esta, ¿sí? Como esta. O sea, ¿cuál es el mensaje? Por ejemplo, ¿cuál es el mensaje que vamos a hacer este ejercicio así nada más? ¿Qué es lo que Juan pudo haber escrito? Porque estoy haciendo conjeturas, ¿sí? En este texto, por ejemplo, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Hasta ahí, punto.
si quisiéramos tratar de hacer ese ejercicio de ver qué es de Juan, no, en este caso es claro, en otros casos no, es muy difícil, pero aquí sí es claro, porque este es el mensaje central. Jesús le está hablando a Pedro de cómo va a morir. Pedro le pregunta, ¿y qué va a pasar con el discípulo a quien amas? Y Jesús le dice, no te importa, en palabras cotidianas, ¿sí? O sea, eso es algo que a ti ni te va ni te viene. Lo que te estoy diciendo a ti, eso es lo importante. Así que tú, sígueme. ¿Da? Hasta ahí termina el escrito de Juan. ¿Qué pudiera ser? Pudiera ser, solo son conjeturas, la añadidura o el comentario de la comunidad. Este dicho se extendió, nos está dando una explicación, ¿sí? Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, está diciendo que es algo popular, es algo común. Esto no nos lo dice ninguno de los otros evangelios. Esta información de cómo iba a morir Pedro no nos lo dice ninguno de los otros evangelios, pero nos dice que entre los hermanos, es decir, entre la comunidad cristiana, cuando leyó el evangelio de Juan, se le quedó la idea de que Juan no iba a morir. Y esto se extendió. ¿Va? Entonces, pudo ser un comentario de alguien más, ¿sí? Pero Jesús no le dijo, y la aclaración. ¿Cuándo viene esta aclaración? Cuando Juan finalmente muere. Ah, caramba, nos equivocamos, no le entendimos bien, ¿sí? No le entendimos bien, nos equivocamos, porque él nunca dijo que no iba a morir. Simplemente Jesús le dijo, si yo quiero, ¿a ti qué? Entonces, esto puede ser un comentario, ¿ya? Algo añadido y no resta valor a lo que Juan escribió. Al contrario, nos habla precisamente de lo que muchas veces ocurre en todo creyente. Lee la escritura y se queda con una idea, ¿ya? No va a fondo, no revisa bien el texto, y entonces podemos llegar a conclusiones equivocadas porque malinterpretamos un texto, como la comunidad ha malinterpretado un dicho de Juan o una escritura de Juan, y lo ha malinterpretado y dice, este no va a morir, el Señor va a venir, y sabemos que aún no viene porque sigue aquí Juan, ¿sí? Juan, cuando muere Juan, y el Señor no ha venido, creo que nos equivocamos, vamos a volver a leer, le está diciendo que a ti. No le dijo que no iba a morir, le iba a decir que si yo quiero. Entonces, eso puede ser un comentario y no añade al mensaje principal algo y no quita tampoco, pero si no tuerce tampoco, si nos aclara y nos ayuda a ver el pensamiento de las personas. Entonces, lo que puede suceder con todos nosotros, ¿no? Bien, seguimos. ¿Qué hora son? 10:14. Contexto. Por lo que el texto nos dice, la iglesia se encuentra en persecución. Juan 9:34. ¿Podemos leerlo, Abraham? ¿Tienes ahí texto? ¿No te escuchas? ¿Tienes tu... Perdón, Juan 9:34. Dice, Juan 9:34 dice, y respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Ahí está, ¿sí? La iglesia está en persecución. Aquí se deja ver las políticas que la comunidad judía empieza a establecer para todos aquellos que siguen a Jesús, ¿sí? Más o menos en esos años, en los 90, la comunidad judía en Jamnia, recuerden que ya ha sido destruida Jerusalén, se reúne en una ciudad en Jamnia para, entre muchas otras cosas, no solo se trata de eso, pero entre otras cosas, de una manera definitiva, elaboran una oración donde maldicen a Jesús y a sus seguidores. Entonces, esta oración debía de repetirse
al iniciar todas las reuniones en la sinagoga, para de una manera definitiva que los cristianos ya no se juntaran en las sinagogas con las comunidades judías. Recuerden que en las sinagogas los cristianos se seguían reuniendo, pero al reunirse daban testimonio y muchos creían. Entonces a los judíos, a los que se resistían a aceptar que Jesús es el Mesías, pues es algo que no les gusta, que les incomoda, que les molesta, y elaboran este tipo de oraciones para que ya no pertenezcan a la comunidad, ya no se junten más los cristianos judíos o los judíos cristianos con los judíos que aún no han creído. Y este texto nos deja de ver esa persecución, que no se inició en los 90, o sea, eso fue antes, ¿no? Desde tiempos de Jesús ya se perseguía, pero fue algo que se fue arreciando, se fue acrecentando, incrementando, hasta llegar a ese punto donde definitivamente la iglesia o la comunidad cristiana, la comunidad judía que se había convertido al cristianismo, tiene que separarse de manera definitiva de la comunidad judía, porque ya no permitía las prácticas, ya no lo permiten, ¿ya? Entonces, y esto es algo que se deja de ver en el Evangelio. Por el otro lado, hay falsas doctrinas e insidiosas filosofías que amenazan la verdad del Evangelio. Juan 1:14, ¿podemos leerlo? Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se empieza a gestar por influencia de la filosofía griega del helenismo, se empieza a filtrar ahí, o se empieza a gestar el origen del gnosticismo. El gnosticismo corresponde al siglo II, no en el siglo I, aquí todavía estamos en el siglo I, pero ya empieza a introducirse en la iglesia en la medida en que el evangelio se extiende. Las ideas, filosofías empiezan a entrar a las comunidades y empiezan a influir. Todavía no existe el gnosticismo como tal, pero sí la semilla del gnosticismo, porque forma parte de la filosofía griega, ¿no? La separación entre lo divino y lo terrenal, lo humano, que nunca se pueden compaginar, nunca pueden estar juntos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la cuestión es, si Jesús es Dios, no puede ser un hombre. Si Jesús es un hombre, no puede ser Dios, ¿sí? Entonces, eso es parte. Entonces, había quienes decían, sí, Jesús es Dios, y si Jesús es Dios, entonces lo que vimos no es a un hombre, sino una apariencia de hombre, pero era una especie de fantasma, una especie de espíritu, algo que se manifestaba pero sin que realmente era. Entonces era parte. Y esto dio origen a varias prácticas dentro del cristianismo. Si Jesús es Dios, pero no es hombre, entonces no le importa lo que hagamos con el cuerpo. Y entonces podemos hacer y deshacer, ¿sí? Entonces, por el otro lado, se iba al extremo, ¿no? Si Jesús es hombre, entonces nuestra práctica debe de ser de vivir en ascetismo, vivir sí en santidad, pero a extremo, ¿sí? Lleva a extremo que no es ¿Privaciones? Sano. ¿Perdón? ¿Privaciones, digamos? Podría ser, ¿sí? Entonces, son los extremos, ¿sí? Son los extremos. Entonces, allá hay una falsa doctrina aquí, ¿no? Falsa enseñanza e insidiosas filosofías que están amenazando. Y el evangelio es muy claro. Aquel verbo que dijo desde el versículo 1, el verbo era Dios, el verbo es Dios. Y Dios mismo entonces tomó forma humana, está atacando directamente este pensamiento. En la primera carta de Juan lo vuelve a mencionar, ¿sí? ¿De qué damos testimonio? Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos palpado con nuestras manos, lo que hemos oído con nuestros oídos, lo que hemos escuchado con nuestros oídos. Eso es redundancia. ¿Con qué más vas a ver si no es con tus ojos? ¿Con qué más vas a palpar si no es con tus manos? ¿Con qué vas a escuchar si no es con tus oídos?
pero esta redundancia tiene este propósito, ¿sí? Yo lo vi, yo fui testigo, yo lo toqué, y para hacerlo más fuerte, más enfático, lo vi con estos ojos, lo escuché con estos oídos y lo toqué con estas manos. ¿No? ¿Con qué más? Pues con eso, pero es una forma enfática de decir, me consta. Es una forma enfática de decir, si digo que la burra era parda es porque tengo los pelos en la mano. ¿Sí? Es una forma enfática, no es un error de redacción, ¿no? De la redundancia, no, es una forma de enfatizar. Esto es así, me consta, tengo las pruebas, lo viví, ¿sí? Y eso es lo que hace el Evangelio, está atacando todo eso, porque precisamente todo el Evangelio de Juan se centra en que Jesús es Dios, y ya me estoy adelantando. Pero 21-24, ¿qué dice 21-24? Leímos, dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Ahí está, ¿sí? Entonces el énfasis. ¿Quién escribió esto? ¿Quién da testimonio? El discípulo que Jesús amaba, a quien nosotros conocemos perfectamente y nos consta que su testimonio es verdadero. Entonces el énfasis, esta es la verdad, esta es la verdad, esta es la verdad, ¿sí? Esta es la verdad, debes creerla, ¿sí? ¿Quién nos la dice? El discípulo a quien amaba Jesús. Nosotros lo escuchamos, Él lo escribió, nos consta, ¿ya? Entonces, ese énfasis, esta es la verdad, esta es la verdad. Y nos vamos al propósito ya bueno, sí, tenemos tiempo. Aquí está el propósito. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí está el propósito del libro. El propósito del libro es que las personas crean que Jesús es Dios, Hijo de Dios. Es una forma suave de decir que es Dios, para que creáis que Jesús es Dios y para que al creer tengan vida en su nombre. Entonces el propósito es fortalecer la fe o compartir la fe en Jesucristo, a través del cual y únicamente en Él se puede tener vida. Se puede tener vida eterna. Entonces, está el propósito dicho de una manera muy, muy, muy clara, ¿sí? Muy clara. Y todo lo que está escrito es con este propósito, ¿sí? Esto que fue escrito para esto. Y es interesante cómo cada uno de los capítulos, cada uno de los eventos que nos da, cada una de las palabras de Jesús apuntan exactamente a lo mismo. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Todo el Evangelio. Todo el Evangelio. Y bosquejo. Vamos a ver el bosquejo así de manera rápida. Este sería el bosquejo. El bosquejo está dividido en dos partes, ¿sí? Está dividido en dos partes. La primera parte ha sido llamada el libro de las señales o libro de los signos. Y la segunda parte ha sido llamada el libro de la pasión. Se pueden distinguir estas dos partes porque antes del capítulo 12, todo lo que se dice es su hora no ha llegado. Hay una palabra clave. Su hora no ha llegado, mi hora no ha llegado, no es la hora. Hay una repetición constante, todavía no es el tiempo, todavía no es el tiempo. En el capítulo 12 ya cambia, ya ha llegado el tiempo. Ya ha llegado el tiempo y en el 13 vuelve a repetirlo, sabiendo que Jesús sabía que su hora había llegado, empieza a hacer lo que tiene que hacer, ¿sí? Y empieza la pasión. Hay un bloque de enseñanzas bueno, antes de eso, en el primer libro se habla acerca de las señales y hay 7 señales
¿sí? 7 señales que se distribuyen en estos capítulos. Intercalada entre señal y señal hay enseñanzas, hay diálogos, pero todas van encaminando exactamente hacia lo mismo. El capítulo 2, en mi caso, bueno, por cierto, se habla de 7 señales. Yo encontré 6. ¿Bolas? Bueno, mentiras, sí encontré 7, pero yo sostengo, y cuando lo veamos el texto vamos a revisarlo, que la séptima señal es la pasión. Porque de hecho en el capítulo 2, después de la primera, ¿sí? Después de la primera, que es la conversión del agua en vino, ¿sí? Él va a Jerusalén, entra al templo, echa fuera a los mercaderes y le preguntan, ¿qué señal nos das? ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Por qué haces esto? Y le preguntan explícitamente, ¿qué señal nos das? Y Jesús les dice, les voy a dar la señal. La señal es que van a destruir este templo y en 3 días lo levantan. Entonces la séptima señal es la resurrección de Jesús. Jesús lo dice ahí. Después de la primera nos da la séptima. ¿Ya? Y esa es la máxima señal. ¿Qué es una señal? ¿Qué es una señal? Una señal es un acto, un evento que Jesús realiza en presencia de sus discípulos, en presencia de la comunidad, de otras personas fuera de sus discípulos, fuera de su gente, para que denotan, que apuntan, que lo identifican como Dios mismo. Que eso es lo que nos dice, de hecho, el texto, ¿no? Estas se han escrito, dice, Jesús dice, además de esto, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Es decir, las señales apuntan a Jesús, o esos actos apuntan o señalan a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Y qué evidencia más grande de su divinidad que la resurrección? ¿Ya? Entonces, por eso, para mí, la séptima es la resurrección. Ellos ponen, muchos comentaristas ponen el echar fuera a los mercaderes como una señal, pero lo cierto es que el texto no lo dice. Viene también la resurrección de Lázaro. Mande, la resurrección sí de Lázaro, pero la de los mercaderes la ponen como una señal, la purificación del templo la ponen como señal, La purificación del templo. Cuando el texto menciona, cuando convierte el agua en vino, el texto nos dice, esta fue la primera señal. Pero luego menciona, esta fue la segunda. ¿En dónde? ¿En el agua en vino? No, esa es la primera. Luego viene la purificación del templo. Y luego no me acuerdo cuál es Jesús, la otra. Jesús en el hijo de un noble. Se menciona, sí, pero el texto nos dice que es la segunda. Que es la segunda. El porque la otra la metieron a fuerza. ¿Ya? Entonces, si esa es la segunda, la purificación no fue una señal. El templo no está considerada como una señal. Pero yo sostengo que es, que la séptima. y nos dice cuál es la séptima. La séptima es la resurrección. Pero bueno, tampoco es... no, la vamos a ver despacio. Sí, tampoco es es algo, porque esos son comentarios, recordemos. Estas listas, sí. Y es nomás un bosquejo. Estos son comentarios nuestros, son posiciones que no afectan el sentido del texto. Lo que el texto nos dice es que Jesús hizo señales. ¿Qué es una señal? Es un acto que Jesucristo realizó en presencia de sus discípulos, en presencia de la comunidad, porque esto es importante para hacer una señal. Tiene que ser hecha delante de otros testigos fuera de su propia gente,
que apuntan hacia Jesucristo como Dios. El Hijo de Esta es Dios. la definición de una señal. Se nos acabó el tiempo. Vamos ya a terminar. Entonces son 7 señales, ¿sí? Son 7 señales del 1 al capítulo 12. Está englobado con un prólogo, todo el capítulo 1, el capítulo 12 como un epílogo. El segundo libro es el libro de la pasión, donde se habla de la arresto, juicio, muerte y crucifixión de Jesucristo. Bueno, resurrección también. Y abarca del 13 hasta el 20. También hay un prólogo muy breve en el 13:1 y un epílogo en el 20:30 al 31. Y hay un epílogo de todo el Evangelio en el capítulo 21, ¿sí? Ya para finalizar, ya para cerrar. Hay quienes piensan que esto pudo ser añadido posteriormente, igual no nos afecta mucho ese sentido, ¿no? A final de cuentas es como está escrito el Evangelio que a nosotros nos ha llegado. Entonces, este es el bosquejo. Vamos a empezar a ver el texto la próxima semana y la próxima semana yo estoy fuera y es poco probable que tenga acceso, sobre todo porque pienso ir al culto, a ver a la familia del pastor. Entonces, va a ser difícil que yo esté por horario pueda transmitir. Entonces, próxima semana no tenemos, en 15 días estaríamos empezando propiamente dicho. El 21. Revisando textos, en cuanto a, yo les recomendaría las señales, no hice aquí una separación, pero valdría la pena revisar esas señales y hacer un análisis de esas señales. A lo mejor sí puedo hacer eso, mandarles todo el bosquejo como lo elaboré, todo desarrollado, y ya que podamos escoger de ahí qué textos vamos a estar analizando. Porque recuerden, la idea sería que hiciéramos todos los análisis sintético, análisis verbal, análisis sintáctico. Esos 3 tendríamos que estarlos haciendo. Entonces, sintético, ¿qué fue? Perdón. Sintáctico, verbal y sintético. Ok, muy bien. Entonces, que estemos haciendo esos 3 análisis, los 3 análisis del texto que escojamos. Entonces, ya hay que empezar a trabajar. Mientras tanto, pues vamos leyendo y vamos viendo el texto. Entonces, quienes nos ven quieren participar, adelante. Y bueno, Abraham ya lleva ventaja. ¿Por qué? No, porque ya viste esto, entonces ya puedes escoger más fácilmente. Entonces voy a escoger hasta aquí terminamos. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Pues yo escojo el epílogo. El epílogo está el 21. Interesante. Capítulo 2 está muy interesante. No, capítulo 21. El 21 está muy interesante, sí. Pero ahí te va. La idea sería que, bueno, vamos a ver. Bueno, está bien. Si se trata de practicar, no pasa nada. Yo también. Pues claro que tú también. Marijose nos está escribiendo que sí, ella también. O sea, ya estaba rajando, ¿o qué? Pensó que no. Dijo, no, pues va a ser un interescuadra. No, entre Marijose y Lili, las que faltaron son las que llevan mano. Bueno, ok, entonces vamos a dejarlo aquí, y nos vemos al rato en el culto. Ok. Hasta luego, Dios los bendiga.